Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico de desarrollo móvil para Android, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con la tecnología, en este caso de Java, para aprender a trabajar aplicaciones para teléfonos móviles que cuenten con el sistema operativo llamado Android. Hace pocos días leía sobre la última versión, en este caso de Android, ¿cierto? Que ya salió al mercado, como siempre tienen nombres de dulces. Pero más allá de eso, eso nos muestra que Android ha ido evolucionando bastante y nos ha ido entregando una serie de herramientas que nos permiten en definitiva entender que es por lejos, ¿cierto?, el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo. Es debatible respecto de la calidad, ¿cierto? Creo que a nivel gráfico iOS por ahí es mucho mejor, pero a nivel económico todavía hay una brecha que le permite a Android mantenerse como líder en el mercado. Perdón, en los videos anteriores hemos estado viendo primero una introducción teórica respecto de cómo manejar Android, ¿cierto? Cómo hacer la instalación y cómo, por supuesto, desarrollar el Hola Mundo. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, perdón, en el segundo video vimos los métodos que están asociados a el ciclo de actividad, el ciclo de vida de una actividad. Eso es súper importante tenerlo en consideración para que podamos tomar decisiones nosotros respecto de qué cosa queremos hacer y qué cosa no queremos hacer dentro de nuestros proyectos. De aquí en más vamos a ir viendo temas netamente prácticos, porque esto no es un curso de Android como tal, sino que es un taller práctico. La idea mía es irte mostrando todas las cositas que puedes ir haciendo para que le vayas soltando la mano a esto, ¿cierto? Y te vayas animando a revisar la documentación de Android, que es bastante completa, y poder ya animarte de forma definitiva a comenzar a crear tus propios proyectos, tus propias aplicaciones. En este caso particular de este video vamos a ver cómo podemos construir una vista, por ejemplo, y desde esa pista poder interactuar con algún pequeño formulario que nos permita que el usuario, o que le permita más bien al usuario que escriba algún dato y nosotros podamos procesar esa información. Todavía no vamos a llegar a trabajar con base de datos ni nada, tenemos que ir paso a paso, pero tranquilo que lo vamos a ver en este taller práctico, lo tengo contemplado. Pero lo importante es entender ahora lo que vamos a ver. Entonces, mucha atención. Si no entiendes, para el video, trata de no copiar y pegar el código, trata de irlo haciendo. Les comento a la gente que por ahí tiene problemas para ver los videos en YouTube, no se preocupen. De hecho, voy a cerrar la presentación acá y, perdón, apuntando a esas personas, pueden venir acá a mi sitio web www.cesarcancino.com, acá a la sección de categorías, y acá debería estar la categoría de Android. Y acá tenemos los videos, en este caso a esta altura llevamos dos, por ahí hay otros de otros autores. Por ejemplo, haciendo clic en cualquiera de los videos, vas a ver que acá está la opción de que tú puedas descargar un .rar que tiene primero el archivo, en este caso del video, en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube, y por supuesto el código fuente de la misma aplicación. Súper importante tener en consideración eso. Ahora bien, vamos a crear nuestro proyecto. Entonces yo ya tengo listo, bueno, acá ya está haciendo las pruebas necesarias yo para poder trabajar. Vamos a crear un proyecto nuevo, en este caso vamos acá a New, vamos a decir Other. Yo estoy usando Eclipse, puedes también hacerlo desde NetBeans, ¿verdad? Desde cualquier IDE. Android Application Project, lo vamos a llamar clase 3. Aquí le cambiamos el espacio de nombre, ¿cierto? Al paquete César, perdón, acá, César Cancino. Clase 3. Lo demás lo podemos dejar por defecto, las distintas versiones de Android y todo eso. Le decimos next, no queremos crear ningún icono de... aunque podríamos hacerlo también, en fin, no sé. En realidad no es algo que nos convoque ahora. Decimos next, creamos una actividad, es importante. El nombre de la actividad padre la vamos a llamar main activity, y lo demás todo lo dejamos por defecto.
Dejamos acá entonces que se cree la aplicación. Acá ya la tenemos, ¿cierto? Completamente funcional y vamos a comenzar a crear nuestra aplicación. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a crear acá un label y vamos a colocar acá un campo, un texto, un campo de texto. Vamos a colocar un botón y la idea es que lo que el usuario escriba aquí nos aparezca acá abajo con algún formato que nosotros le vamos a poder desarrollar. Algo simple, interesante, pero que te va a permitir ya ir soltando las manos, metiendo las manos en el código, llenándote las manos de código, porque eso es súper importante. Una cosa que yo siempre les recomiendo a todos, no te acostumbres a usar asistentes, acostúmbrate a meter tus manos en el código, siempre, a la medida que más soltura y más confianza tengas metiendo las manos en el código, te aseguro que vas a obtener mejores resultados. Bien. Ok, entonces vamos a comenzar por hacer acá la carpeta Values, que ya sabemos que ahí, por ejemplo, tenemos el archivo de strings. Vamos a crear algunos strings, a crear algunos strings y a modificar algunas cosas. Por ejemplo, este llamado Hello World no lo vamos a ocupar, le vamos a cambiar el nombre, en este caso le vamos a llamar, por ejemplo, nombre. Y acá vamos a decir que la persona escriba su nombre, por ejemplo. Vamos a crear otro, en este caso, y este mismo lo vamos a llamar configuración, que este es el Action Settings, que es el que se utiliza para el texto que aparece cuando el usuario quiere realizar algún tipo de modificación. Por ahí, viendo algunos cursos que me he comprado por aquí y por allá, se comentan varios, lo mismo de que es bueno manejar todas las variables acá que tengan que ver con cadenas genéricas, cadenas que vayan a utilizarse en la interfaz gráfica, a eso me refiero. Hay variables que las vas a definir en las clases Java, que no es necesario declararlas acá, pero sí variables que tengan que ver con información que va a aparecer en la interfaz gráfica. No importa que no le asignes valores acá, porque esos valores vamos a ver que a través del Find View by ID de Java lo podemos perfectamente configurar. Perdón. Vamos a crear acá otra cadena, en este caso la vamos a llamar string, aquí cerramos, name, y la vamos a llamar enviar. Y acá vamos a decir también enviar. Esto lo vamos a colocar con minúscula así, porque recuerda que este es el nombre de la variable y este es el valor que la variable toma. Entonces la idea es que esta la vamos a usar para el label y esta la vamos a utilizar para el botón. Podríamos también crear una para el elemento del resultado, no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a abrir acá el layout, activity main. No te preocupes si no entiendes bien cómo trabaja esto, porque vamos a ir viendo en la medida que se vaya avanzando que yo te voy a enseñar a trabajar, ¿cierto? Con layout, vamos a ver qué es un layout relativo y todo eso, así que no te compliques por eso, ¿vale? Nos está apareciendo un error y es porque yo borré esa variable, hello world, por eso de hecho él te dice ahí que esto contiene un error. Si lo compilaras ahora te mostraría que tiene un error. Entonces vamos a ir acá al XML y vamos a borrar esta línea de acá. Bien, por cara larga esta línea no la necesitamos para nada. Bien, ahí ya está, se desapareció el error, claro, y si presionamos control Z, el error está asociado a que se estaba haciendo referencia a un texto que evidentemente no existe. Bien, volvemos acá a la interfaz gráfica y lo primero que vamos a hacer es arrastrar acá un botón, un texto, en este caso por ejemplo un text view. Acá, vamos a colocar acá por ejemplo, y le hacemos doble clic y ya estamos parados en el código. Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo text view usuario. Acá lo pego, ¿cierto? Ahí está. Lo que pasa es que estoy pasándome acá lo que yo hice en este otro proyecto. Lo hice ya, lo tengo hecho, entonces me lo voy a ir copiando y pegando para que lo vayamos haciendo. Este elemento va a ser el que nosotros vamos a utilizar para guardar e identificar en este caso el valor del label que acabamos de construir. En realidad no es tan importante porque este valor no lo vamos a ocupar, pero sí es bueno darle algún tipo de nombre acá, ¿cierto? Para que lo vayamos utilizando. Bien, ok. Vamos de nuevo acá a la interfaz gráfica. Vamos ahora acá a la sección de text field y vamos a arrastrar un texto plano, un campo de texto plano. Vamos a arrastrarlo, lo vamos a colocar por ejemplo acá al lado. Fíjate que ahí te dice el objeto, el texto en este caso donde va a estar parado. Fíjate ahí to right off, center horizontal, to right off. ¿Te fijas? Entonces lo podemos colocar donde nosotros queramos. Vamos a colocarlo más abajo. Y este también lo vamos a colocar más abajo.
presionar control Z acá. Vamos a colocar esto un poco más abajo. Ahí, y ahora sí, arrastramos acá el botón. En este caso el campo, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a, el usuario, perdón, va a escribir el texto. Hacemos doble clic y acá sí es importante el nombre que nosotros le vamos a dar, perdón, que el nombre que nosotros le vamos a dar a este valor. Pido disculpas por la tos, ¿cierto? Estoy un poquito enfermo, pero es bueno ahora que tengo tiempo poder hacer esta grabación. Entonces a este valor le vamos a decir que se va a llamar edit text usuario. En realidad se puede llamar de cualquier manera, no es algo que no nos complique la existencia en realidad. No. Bueno, ahí creo que se borró algo, hice. Claro, borré el botón, perdón. Presioné control Z. Lo colocamos acá de nuevo, hacemos doble clic y ahora sí le vamos a cambiar el nombre en este caso. Y este es el nombre que nosotros vamos a utilizar para poder identificar el campo, la clase MainActivity, para que a través de Java nosotros podamos recuperar su información y procesarla y mostrarla en la parte donde nosotros queramos. Es súper importante eso. Entonces lo podríamos llamar edit text usuario. En realidad yo lo llamaría campo, ¿eh? Podría ser, no, nadie se moriría. Acá fíjate que me dice que por ejemplo esto está con la orientación, en este caso align baseline de text view usuario, y está también con un align button. Te fijas, tiene una serie de configuraciones ahí asociadas a su ubicación que en realidad no son tema ahora, porque en la medida de que yo lo vaya moviendo con el mouse ya él entiende dónde tiene que estar parado. Bien, así que no es algo que nos vaya a generar algún tipo de complicación. Vamos ahora a colocar acá un botón para poder, para que el usuario pueda hacer clic acá, o pinchar, como así se acá en Chile, para que el usuario haga clic y pueda tomar el valor que está acá y podamos procesarlo de alguna forma. La idea es que, perdón, la idea es que lo que escriba el usuario acá, al presionar el botón, nos aparezca en la parte de acá abajo, ¿vale? Ese es un poco el objetivo que se persigue con esto. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. Primero, podríamos ir acá a Form Widget, tomar algún texto de tipo largo, por ejemplo, acá, y colocarlo acá abajo. Fíjate que nuevamente él te va diciendo dónde estás parado, ¿cierto? Lo podrías colocar acá abajo. Hacemos clic y ahora también acá es importante darle el nombre, ¿cierto? Con el cual nosotros lo vamos a identificar. Lo podríamos llamar, por ejemplo, text view resultado, ¿verdad? Un poco para seguir la nomenclatura, ¿cierto?, de los text view. Yo, en la medida que ya nos vayamos metiendo más con esto, yo no soy muy amigo de usar la palabra text view adelante, pero sé que mucha gente lo hace, entonces lo voy a utilizar. Yo por mí lo hubiera colocado a esto resultado simple. O sea, no me hubiera complicado la existencia. Si vamos de nuevo acá a Graphical Layout, ¿cierto? Ya tenemos el texto, tenemos acá el campo y tenemos el texto en donde va a aparecer, en este caso, el valor que debiera estar, que debiera provenir de este texto, ¿cierto? De lo que el usuario escribe acá en el campo. Si hacemos nuevamente clic en esto, fíjate que ahí está el texto que eventualmente nosotros le asignamos al principio. Podríamos dejarlo vacío también. En principio no debería pasar nada, ¿cierto? El texto aparecería ahí sin ningún tipo de problema, pero te aseguro que el texto está ahí presente. Ahora vamos a colocar un botón acá, debajo del valor acá abajo, debajo del campo, ¿cierto? Para que el usuario pueda hacer clic y acá abajo te aparezca el valor de lo que el usuario escribió aquí. Entonces podríamos tomar un botón como este y colocarlo, no sé, acá por ejemplo. Y hacemos doble clic en él y lo editamos. También, ojo, puedes por ejemplo hacer clic e irlo editando desde acá. Acá también tienes las herramientas para que tú lo puedas ir editando. En realidad estos son los asistentes, pero te recomiendo que te acostumbres a hacer todo este tipo de cosas a código. No le tengas miedo a meter las manos en el código, ¿vale? Entonces este lo vamos a llamar, por ejemplo, botón enviar. Bien, lo demás son elementos, son configuraciones asociadas a la posición en donde va a estar ubicado, ¿cierto?, este campo. Así que no es algo que nos vaya a generar algún tipo de complicación. Bien. Si revisamos por ahí hay algunas alertas, pero no deberían generarnos ningún tipo de problema. Por lo menos si yo creo que si compilamos acá, voy a atrever a compilar a ver si tengo algún tipo de error. Vamos acá, hacemos doble clic, ¿cierto? Ya,
para el que se le olvidó dónde compilar, puedes hacer doble clic acá en la aplicación, Run As, ¿cierto? Y acá donde dice Android Application. Ya nosotros tenemos creado el emulador, entonces no debería haber ningún tipo de problema. Mi emulador ya, acuérdate que lo creamos en el primer video, el mío se llama Peligro, el tuyo imagino que tiene el nombre tuyo, de tu novia, de tu novio, de tu papá, de tu mamá, lo que sea, de tu perro, de tu gato. Lo importante es entender que acá se va a ir mostrando los resultados, ¿cierto? De lo que nosotros vamos a ir viendo. Acá está, ¿te fijas? Entonces, clase 3, y acá nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos y ahí está el botón, ¿cierto? Funcionando sin ningún tipo de problema. Fíjate que acá el campo, el label, sí, tiene un error. Me dice que esto se llama TextView. Vamos a ir a corregirlo. Seguramente acá en string tengo problemas. Acá dice nombre. Vamos a ir a ver acá el campo, en este caso del label. TextView. Ah, claro. ¿Por qué? Porque yo le puse acá TextView usuario, ¿cierto? Que ese es el identificador. Pero acá en realidad yo le debería haber asignado algún valor. En este caso aquí dice TextView usuario. Entonces acá yo debería decir arroba, apuntando a la carpeta string, ¿cierto? Donde están los strings, y utilizar, por ejemplo, el string llamado nombre, que es el string, ¿cierto? Que yo creé para que aparezca ahí. Podríamos cambiarlo un poco, que diga, por ejemplo, escriba su nombre, por ejemplo. Bien, si lo pruebas, no, ahora deberían aparecer en los cambios sin ningún tipo de problema. Ahí está, le puse pausa al video para que no se demorara tanto, y ahí ahora dice escriba su nombre, y ahí puedes escribir y ahí está el botón. También le podríamos cambiar el texto acá al botón. Puedes parar el video e intentar hacerlo tú, sería interesante. Mientras lo voy a hacer yo ahora, también lo puedes hacer acá desde el Activity Main. Vamos a ir a buscar el botón. En este caso el botón está acá abajo, dice botón enviar, y acá está el texto. Entonces nosotros creamos acá, fíjate, una variable que se llama enviar. Entonces, si lo quisiéramos utilizar esa variable acá, colocaríamos arroba string, ¿cierto? Para apuntar a la carpeta string, o en este caso al archivo string, y acá le decimos que queremos colocar el botón enviar. Bien, perdón, todo bien entonces. Ahora, perdón, vamos a hacer la configuración del código Java con el cual vamos a realizar toda la implementación de nuestro proyecto. Yo lo tengo hecho acá en otro proyecto que había generado, y desde acá vamos a hacer toda la... No, este no es, perdón. Este es el main activity del proyecto que tenemos ahora. Voy a arrastrarme un poco para acá y voy a abrir este que tengo acá. Bueno, en realidad no es tema, o sea, igual lo puedo ir viendo sin ningún tipo de problema. Lo importante acá es entender que desde acá, desde este main activity, nosotros vamos a realizar la programación para, primero, recibir la información del campo, procesarlo, y a través de un listener, que los listeners son funcionalidades que te permiten que el sistema siempre esté esperando que suceda algo. Vamos a asociar un listener a un evento onClick, que es el evento asociado cuando el usuario haga clic en el botón, y perdón, y cuando eso suceda vamos a tomar ese texto y lo vamos a colocar en el valor, ¿cierto?, que está acá abajo, que en este caso es un resultado que lo tenemos por acá abajo. Bien, súper importante tener presente eso, ¿vale? Voy a cerrar acá este otro para ahorrarme un poco de espacio acá, y acá tengo el otro main Java que ya lo tengo desarrollado. Entonces vamos a ir parte por parte explicando cada una de las cosas que nosotros vamos a ir haciendo. Todo lo vamos a hacer acá en el método onCreate, y lo único que vamos a realizar es crear un atributo dentro de la clase main_activity para poder ir manejando la funcionalidad, ¿vale? Entonces nos saltamos un espacio acá en el método onCreate. Ya sabemos lo que es eso, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer es, tal como lo tenemos acá, es crear un objeto de tipo TextView llamado, por ejemplo, resultado, y le vamos a decir que sea igual a findView by ID, y vamos a invocar acá a una clase que tiene Java que se llama R, que es la clase principal de Java, .id, y acá vamos a referenciar en este caso a TextViewResultado, que es en este caso el valor de resultado. Entonces vamos a decir
text view resultado. La idea de esto es que con esto nosotros le vamos a asignar un valor a text view resultado. ¿Qué es text view resultado? Recuerda que es el campo, ¿cierto?, que nosotros tenemos colocado acá abajo, ¿cierto? Si volvemos a revisar acá el código fuente y buscamos text view resultado, recuerda que esto corresponde al dato que tenemos en la parte de acá abajo. Bien, súper importante tener en consideraciones, ¿vale? Podríamos escribirle algún texto para que se vea ahí, por si alguien se perdió. Lo que pasa es que yo lo dejé vacío. Le voy a colocar algún texto ahí para que se vea. Y me refiero a ese campo que está ahí, ¿cierto? Por si alguien se perdió con eso. ¿Vale? Voy a borrarle por ahora el valor. Y entonces acá con esto nosotros recuperamos esto. Te está dando un error, pero tranquilo. Ya vamos a resolver eso. Bien. Lo otro es, ahora vamos a decirle que la variable resultado a través del método setText le vamos a dar un texto a ese resultado. Podríamos hacerlo y podríamos no hacerlo también. O sea, es algo que es sumamente variable. Entonces acá podríamos decir resultado punto set text y acá le decimos algún texto, por ejemplo, acá se verá lo que usted escriba. Bien. Tenemos errores, tranquilos. Los errores están asociados primero porque estoy utilizando un text view como objeto y no lo tengo declarado, no lo tengo importado acá arriba. Si tú presionas las teclas control más shift en el ángulo inferior derecho de tu teclado, la tecla control, shift y la letra O, automáticamente, en este caso Eclipse, te realiza la importación de las clases necesarias para que tú puedas trabajar. Fíjate que el error persiste, pero ahora el error que te dice acá es porque este dato, el find view by id, te retorna un objeto. Y lo que nosotros necesitamos es que esto se convierta a un elemento text view. Entonces el error que te está diciendo acá, o la sugerencia, es que agregues un cast. Le das doble clic y él te hace un casting a el valor que te va a retornar acá. Para los que no sepan lo que es hacer casting, deberían darse una vuelta por el taller práctico de Java. Ahí lo explicábamos, ¿cierto? Que hacer casting es cambiar el tipo de dato de un objeto con el que se esté trabajando. Bien. Entonces ya con esto podríamos probar la aplicación, así tal cual. Y ahí paré el video para que no se demore tanto. Fíjate que ahora dice ahí, acá se verá lo que usted escriba. ¿Te fijas? Entonces ahora lo estamos manejando desde el main activity a través de Java. Estamos interactuando, ¿cierto?, con los datos, con los objetos gráficos que nosotros tenemos implementados acá. El método que es el cielo, el método que es la clave del éxito acá en todo tipo de interacción es el find view by id. Este es un método que lo que hace es retornarte un objeto respecto del parámetro que se le pase. Generalmente el parámetro va asociado a la clase R de Java, que para los que no saben es la clase que va modificándose de forma dinámica de acuerdo a las instrucciones que nosotros le damos y a las órdenes de compilación que va recibiendo de acuerdo al ciclo de actividad con el cual se está trabajando. Dicho en otros términos, aquí siempre utiliza R mayúscula y no te complique la existencia. Esta es una clase interna de Java que tú no vas a cambiar para nada, por lo menos metiendo las manos en el código. Esto se cambia solo, ¿vale? Y esto te permite referenciar datos a través de su ID. Entonces acá, por ejemplo, referenciamos el dato del text view resultado. Bien, eso es lo primero que vamos a realizar. Lo segundo, tal como lo tenemos acá, vamos a hacer algo parecido ahora para el botón. Pero además de eso, de generar que el botón, en este caso el dato botón enviar, ¿cierto?, que así es como lo llamamos, lo vamos a asignar primero como un objeto de tipo button, ¿ya? Y luego lo vamos a colocar en una variable, y esa variable le vamos a asociar al método setOnClickListener, y ese setOnClickListener lo que hace es generar una escucha, una situación, una herramienta que va a estar esperando constantemente que suceda algo, y ese algo él lo va a estar esperando a través del evento llamado onClick, que es un evento que lo que hace es permitir saber cuando se hace doble clic en algún objeto, que es el objeto que tiene que estar asociado a el elemento, ¿cierto?, padre que lo contiene. Vamos a hacerlo desde cero para que lo entendamos. Entonces vamos a crear un objeto acá de tipo button. Bien, creo que lo escribí mal, creo que es con 2T esto. Ahí sí, button. No lo quiero copiar de acá, entonces vamos a escribir acá botón.
usuario, lo mismo, find, ¿cierto? View by ID. Esto es como si has trabajado alguna vez con JavaScript, te vas a sentir en el cielo con esto. r.id.botón enviar. Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? Presionar Control Shift O para que se haga la importación, en este caso, de la clase button y luego hacer casting acá. Lo mismo, ¿cierto? Esto lo que pasa es que también te retorna un objeto, entonces necesitas convertirlo. Ahí tenemos la variable se llama botón usuario y es de tipo button. Entonces ahora referenciamos esa variable botón usuario punto set on, acá vamos a escribirlo, set on click listener, acá la tenemos, y este set on click listener recibe una clase anónima. Para los que no sepan lo que es una clase anónima, es una clase que no tiene nombre, por lo tanto tiene una estructura genérica. Es muy parecido a los functions anónimos que se utilizan clásicamente en los lenguajes de programación. Para no colocar el código acá, de hecho yo lo hice de esta forma, fíjate, lo coloqué en un atributo que se llama botón listener, y acá te voy a mostrar cómo crear ese atributo por fuera. Entonces lo vamos a llamar acá simplemente botón listener. ¿Vale? Tenemos que crearlo, tranquilo, lo vamos a crear ahora. ¿Cómo lo vamos a crear? Fuera, ojo, fuera, reitero, ojo, fuera del método onCreate. Acá. Vamos a decir entonces que vamos a declarar un objeto, en este caso un atributo de tipo privado, un atributo para la clase MainActivity de tipo privado, que va a ser de tipo onClickListener. Lo copié y lo pegué ahora para no complicarme la existencia. Lo llamamos botón listener y esto va a ser igual a new onClickListener. Abrimos y cerramos acá. Presionamos Control Shift O para que se haga la importación. En este caso acá te da dos opciones. Tienes que importar esta que se llama android.view.onClickListener. Ahí ya la importaste y ahora no debería haber ningún tipo de problema. De hecho la podemos volver a escribir acá. Y quiero que él me sugiera acá lo que tengo que hacer. Entonces, acá me falta un punto y coma, para eso. Entonces ahora fíjate que si vas a ver el error, él te dice, te da la opción acá en el error de agregar una implementación, un método de implementación asociado a este listener. Entonces le dices que sí y fíjate, ahora te escribió este código dentro del atributo. El código es muy simple, es un método anónimo que está asociado al objeto onClick. Recibe un parámetro, que en realidad el parámetro no te interesa a ti porque tú vas a generar tu código acá adentro. Y lo importante es entender que este atributo que se llama botón listener, que es de tipo onClickListener, ¿verdad? Que pertenece a la implementación onClickListener de la clase View, te va a permitir recibir o en este caso generar una escucha, ¿verdad? Una herramienta para esperar que algo suceda, y en este caso ese algo va a ser algún clic en algún objeto, que en este caso casualmente nosotros lo tenemos implementado acá. Fíjate, botón listener, que es el nombre de la variable que tenemos acá, lo tenemos asociado a botón usuario, que a su vez está asociado al ID botón enviar, ¿cierto? Que tenemos dentro de nuestra activity main, es decir, al botón. Si abrimos acá, estamos hablando de este botón, dicho en términos más cristianos, pues. Entonces, si te fijas, por ahí a más de alguno le puede llegar a aparecer un código intimidante, un código que quizás no se puede llegar a entender, pero si lo analizas fríamente, en realidad es algo que es bastante simple. De hecho, por ejemplo, esto de acá, ya más de alguno yo creo que lo tiene que haber probado, esto lo podríamos perfectamente comentar y no debería pasar nada, la aplicación debería funcionar igual, porque esto simplemente lo hicimos para mostrar, ¿cierto?, que podríamos utilizar el find view ID. Lo importante está acá, lo importante es tener identificado el botón y pasarle el listener, ¿cierto?, con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué tenemos que colocar acá en el listener? Fíjate, yo lo tengo hecho acá también. Vamos a generar un objeto de tipo edit text. Lo vamos a asociar a través de find view by ID, un poco difícil de pronunciar, y lo vamos a asociar a la caja de texto que nosotros tenemos creada acá. Por eso te decía que los nombres son muy importantes, pero en realidad da lo mismo. Nosotros le podíamos haber colocado campo ahí y hubiera funcionado igual, ¿vale? Entonces,
nos vamos a referir acá a este campo, ¿cierto? Que es el campo donde el usuario va a escribir. Si hacemos doble clic en el campo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros lo llamamos? Lo llamamos edit text usuario. Bien, entonces vamos a crear un objeto de tipo edit text. Vamos a crearlo acá inmediatamente. Lo vamos a llamar usuario, por ejemplo. Le vamos a decir que sea igual a find view by id. Lo mismo, ¿cierto? A la clase r.id.edit text usuario. Bien, ya lo demás lo sabemos. Presionamos control shift o para que se llame, ¿cierto? La clase. Ahí está la clase edit text y presionamos acá para que te haga el casting. Hacer el casting en realidad es colocarle esta línea delante. No es algo que tampoco sea así como marciano a entender. No, para nada. Es algo muy simple que lo que va a hacer es esto. Bien. Luego lo que hacemos es tomar este dato, el dato usuario, y a través del método getTextToString lo vamos a colocar en una variable de tipo string. Así de simple. Vamos a crear acá una variable de tipo string que le vamos a llamar, por ejemplo, valor usuario o valor texto, puede ser, no sé, da lo mismo. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la variable usuario que tenemos declarada arriba, punto getText, perdón, me equivoqué, getText, perdón, acá, punto toString. El toString es súper importante. ¿Por qué? Porque con esto él hace la conversión, ¿verdad? Él obtiene el dato. Si nosotros solamente utilizamos getText, generalmente vamos a tener problemas. Entonces con el toString nos aseguramos de que el campo, el dato que escribió el usuario en este elemento te llegue bien sin ningún tipo de problema. Y abajo ya simplemente lo que hacemos, fíjate que de hecho lo tengo hecho acá, asociamos el dato a text view resultado. Por lo tanto podríamos tomar acá lo que tenemos comentado y colocarlo acá. En este caso ya esto sabes lo que significa, ¿cierto? Significa text view, ¿cierto? Resultado. Esto, ojo, es distinto a lo que está arriba porque aquí está declarado dentro de un atributo y acá está declarado dentro de un método, así que da lo mismo. Text view resultado, ahí está el casting hecho, ¿cierto? El find view va a apuntar a text view resultado y en este caso utilizamos el método setText, ¿cierto? Aquí algo me faltó, sí, a ver, veamos. Algo me faltó acá. Veamos. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a hacer un control shift O por si acaso me falta importar algo. Y bueno, de hecho algo me faltaba importar. Y acá, donde está el texto, vamos a colocar ¿qué cosa? La variable, pues la variable que tenemos creada acá, que en este caso es la que tiene el resultado del dato, ¿cierto? Del valor que nosotros escribimos acá, ¿cierto? En la caja de texto. Entonces, vamos a probarlo. Podríamos agregarle un valor acá adelante. Antes podríamos colocar más, por ejemplo, el valor escrito es igual, y ahí hacemos una concatenación, ¿cierto? Para ver y comprobar efectivamente que nos funcione. Vamos a probar acá, vamos a ejecutar la aplicación, vamos a correrla. Run as application, Android application. Bueno, mientras cambia todo eso ahí, te voy comentando que este tipo de situaciones son muy prácticas, son muy simples también, pero también te dan algunas ideas de qué es lo que puedes y no puedes hacer, ¿verdad? Y te van dando confianza también. Bueno, ahí está listo. Podríamos escribir algo, por ejemplo, ñandú. Presionamos en enviar y ahí está el texto. El valor escrito es igual a ñandú. Bien, al que le resultó, ahora mismo vaya y corra desnudo por toda su casa, por todo el departamento, por toda la cuadra, porque acaba de crear, ahora sí, en el tercer video, su primera aplicación funcional. ¿Por qué lo digo? Porque en el primer video hicimos una aplicación, ¿cierto? Corrimos desnudos por la casa, pero era un hola mundo simple. Esto ya es más emocionante, ¿verdad? Porque aquí ya generamos un pequeño formulario, ya metimos unas manos en el código en varias partes. Esto puede mejorarse mucho. Pueden hacerse muchas cosas. Ahora yo te voy a dar una tarea. Mira, vamos a revisar, vamos a revisar la estructura de carpetas que se generó en esto. Al compilarlo, vamos a ir acá. Aquí tengo mi workspace. Aquí tenemos la clase 3. Y acá la carpeta pin.
no me acuerdo dónde era la cosa, era hacer, creo, no. No sé si era acá la carpeta pin. Y acá está, acá está. Que era la carpeta bin. Fíjate que en la carpeta bin hay un archivo que se llama clase3.apk. Vayan e identifiquen esta carpeta inmediatamente. Bien, ok. Ese archivo, el .apk, que está en la carpeta bin, se generó una vez que tú hiciste run as de tu aplicación, una vez que corriste tu aplicación, una vez que la compilaste. Si tú ahora haces lo siguiente, mira, si tú tienes un teléfono Android y te envías este archivo que yo tengo seleccionado acá, voy a cambiar acá la interfaz, este archivo, si tú te lo envías por correo y lo abres en tu teléfono Android, lo vas a poder instalar y vas a probar la aplicación. Cuando mucho, si no lo has hecho antes, él te va a decir que no tienes habilitadas las ubicaciones externas, pero te va a dar la opción de habilitarlas en el celular. Así que es un checkbox que seguramente vas a tener que marcar. En algunas versiones de Android dice habilitar ubicaciones falsas, pero en realidad es exactamente lo mismo. Entonces, perdón, prueba este archivo, envíatelo por correo y pruébalo en tu teléfono. Y ahí sí van a correr desnudos por la casa, porque ya vas a tener tu aplicación funcionando en tu teléfono y ya eso ya es más emocionante que estarla corriendo acá en un emulador, ¿cierto? Creo que es mucho más excitante y genera mucho un grado de satisfacción mucho más grande, ¿verdad? Otro ejercicio que podrías hacer, podrías colocar dos campos acá y sumarlos y colocar el resultado acá, ¿verdad? O hacer cualquier cosa en realidad. Podrías colocar acá un número, ¿cierto? Que se impriman acá a través de un ciclo for, en fin. Puedes hacer muchas cosas con esto. Lo importante es que se entienda que, primero, nosotros generamos una actividad, ¿cierto? Le fuimos dando datos provenientes de los strings, fíjate, para acceder a los strings se hace a través de @string y ahí se coloca el nombre de la variable tipo string que tienes creada acá. Generamos una pequeña interfaz gráfica, ¿cierto? A través de un layout. Este layout, ojo, es un layout relativo. Ya vamos a hablar de eso y les voy a dar detalles qué tipo de layout tenemos para crear y cómo se crean y dónde se guardan las cosas y todo, para que ya vamos también aprendiendo a personalizar nuestras aplicaciones, porque no se trata solamente de arrastrar acá. De hecho, si te fijas, por lo menos mi característica como profesor es, no soy muy amigo de arrastrar y soltar, pero en este caso hay que hacerlo. Pero yo solamente eso, no ocupo asistente ni nada, me gusta meter las manos en el código. Pues, y la idea es que la persona que aprenda conmigo Android va a acostumbrarse a meter las manos en el código. Bien. Más de alguien también me va a preguntar por estas alertas que están acá. Bueno, son alertas que están asociadas a los nombres, a los espacios de nombres o de repente a las rutas de las alineaciones, ¿cierto? Que por ahí se marea un poco, pero no es algo que tampoco nos complique la vida. Así que no nos vamos a poner a llorar porque tenemos acá algunos warnings. En la medida de que solo sean warning, no te preocupes. Cuando estén en rojo, ahí ya preocúpate, porque significa que el editor empieza a sangrar, y si el editor sangra significa que ya estás metido en problemas porque derechamente tu aplicación no te va a funcionar. Me cuentan a la página, ¿cierto? Me van dejando comentarios indicándome si pudieron hacer lo que les dije, tomar el APK, ¿cierto? El .apk que tenemos aquí, suena como verso, tomar el archivo .apk que tenemos en esta carpeta, enviártelo por correo e intentar instalarlo. No me pregunten si alguien tiene un teléfono iOS y no pudo instalar esto, porque creo que la respuesta es obvia, ¿cierto? En el caso de iOS la extensión es otra, ¿vale? En este caso nosotros acá estamos haciendo solamente aplicaciones para Android, ¿bien? Lo digo porque no va a faltar el que me va a preguntar, profe, no pude, tengo un iOS, tengo un tablet y traté de correr esto. Un tablet te va a funcionar, pero tengo, no sé, un iPad y traté de hacer esto, ¿bien? Ok, no te aburro más, vamos a dejar el video hasta acá. Cualquier duda me la van dejando acá en el sitio web www.cesarcancino.com y con mucho gusto los vamos ayudando. Por ahora dejamos esto hasta acá. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.